Dios le bendiga a aquel que nos salude. Amén. Como decía el pastor Alejandro, venimos agradecidos. Amén. Venimos verdaderamente agradecidos. Porque sabemos que tenemos un Dios soberano. Un Dios soberano, nuestro Dios es soberano. Amén. Porque sabemos que está al control de todas las cosas, de todo lo que pasa, de todo lo que acontece. ¿Sabe que si hubiera un centímetro cuadrado en el universo en el que el Señor no fuera soberano, ya no sería soberano, no sería el Señor, no sería Dios? Pero todo el universo está sujeto a su soberanía, sujeto a su voluntad. Imagínense cada uno de nosotros que quizás nos enloquecemos por un plan, por una idea, por algo que queremos hacer, por una salida, por un pensamiento. Y tenemos un Dios tan soberano que a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que damos un paso y nos desviamos de la verdad, Él sigue siendo soberano. Él sigue enderezando nuestros pasos, nuestra vereda, a pesar de cada una de las limitaciones que tenemos, a pesar de lo cabeza dura que soy casi todo el tiempo. Porque verdaderamente si nos examinamos, hermano, ¿cuántos errores hay en nuestra vida? ¿Cuántos pensamientos equivocados? Paso tanto tiempo quizás aquí dentro, leyendo su palabra, y muchas veces cada pensamiento pasa por mi cabeza. Nunca se puso a meditar en eso y dice: Señor, ¿por qué tengo este pensamiento? Señor, ¿por qué viene esta idea? Es importante que entendamos de que dependemos de Él. Amén. Y esa dependencia cada día se tiene que reflejar en nuestra vida. Cada día que nos levantamos, ¿cómo nos acercamos al Señor? En arrepentimiento y fe. Y usted quizás diga: no, pero si recién me despierto, ¿qué hice? Somos pecadores. El pecado no es solo algo que hagamos, es lo que somos pecadores. Fuimos engendrados en pecado. Usted quizás verá a su niño, a su bebé, dirá: no tiene pecado. Quédese tranquilo que cuando vaya creciendo el pecado se manifiesta en todos y cada uno de nosotros. Por eso le necesitamos. Por eso es importante que entendamos que dependemos de su soberanía. Pero esa es nuestra seguridad. Estamos seguros y estamos confiados porque tenemos a nuestro Dios que cumple su propósito, cumple su voluntad. Y esa es la voluntad que amamos, que queremos hacer, aunque quizás muchas veces parece que no es la voluntad que amo, no es la voluntad que quiero hacer. Pero si estamos con nuestro Señor, queremos estar con Él, amén. Queremos estar con el Señor. Y es importante que seamos transformados. Le invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 3. Amén. Los esperamos los unos a los otros. Cuando lo tenga puede decir amén. Aquel que no tenga Biblia lo puede leer en la pantalla del tele. Libro de Romanos, capítulo 3. Amén. Capítulo 3, versículo 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hemos hasta ahí por el momento. Aquí vemos a Pablo. En el 3 comienza hablando de la defensa del juicio de Dios. Vemos al comienzo de Romanos cómo él habla de los judíos, de los gentiles, haciendo un contraste de que todos habían pecado.
Quizás los judíos tenían la palabra escrita, la palabra revelada, y los gentiles tenían la ley moral en los corazones, que tenemos todos de Dios. Pero vemos que Pablo hacía este contraste porque da un poquito en el contexto cultural, histórico. En ese momento el emperador Claudio había expulsado de Roma a los judíos, y en un lapso de 5 años ellos pudieron volver, fueron aceptados nuevamente en Roma, pero en ese lapso la iglesia solamente había quedado con los gentiles. Y cuando ellos llegaron se encontraron que la iglesia ya no seguía muchas de las tradiciones de los judíos, parecía que todos habían transfigurado. Y aquí vemos el contraste que hace Pablo. Primeramente, en principio 3 hablaba de los judíos, y después dice, somos mejores, nosotros mejores que ellos. Y aquí vemos cómo Pablo encierra a todos como pecadores. En pocas palabras, él estaba hablando del Salmo 36, y vemos como él, a través de la palabra, decía, no hay diferencia. Más adelante lo decía, somos todos pecadores, todos habían pecado, todos habían apartado. Y usted diga después lo que dijo otra vez, hablando del pecado. Hermanos, es importante que entendamos nuestra condición delante de Dios. ¿Sabe que muchas veces erramos en el concepto del ser de Dios? Muchas veces subestimo a Dios con mi vida, con mi pensamiento, porque no comprendo la naturaleza de lo que somos, de lo que éramos. Estamos de acuerdo que somos pecadores. Somos pecadores, por eso le necesitamos. Pero muchas veces disminuyo lo que es el pecado en mi vida. Muchas veces no voy a entender lo que es el pecado si no conozco a Dios, no conozco su santidad, no conozco lo que representa el Señor. ¿Cuánto ofende mi pecado a Dios? ¿Sabe que nuestro pecado ofende muchísimo a Dios? De tal manera de que Dios está airado con el pecador. Una ira infinita. Y nosotros no podíamos hacer nada. No había forma de que nosotros alcancemos justicia. Aquí vemos a Pablo hablando de cómo estaban corrompidos, cómo estábamos corrompidos todos, judíos, gentiles, todo el mundo estaba corrompido, todo el mundo está corrompido. Y es una corrupción radical, de raíz. De raíz. Era tanta la maldad del ser humano, que a pesar de eso, sabe que no es total. No es total, sabe que muchas veces vemos afuera, en el mundo, en el transcurso de nuestra vida diaria, vemos que quizás en el mundo, vemos en la tele, en las redes sociales, que gente que no son creyentes, que no buscan a Dios, pero quizás uno decimos, bueno, son buenos, hacen obras de caridad, tienen buenos pensamientos con el prójimo. Pero eso es porque en todos está la ley moral de Dios. En el fondo de nuestro corazón, en el fondo del corazón, el ser humano sabe que hay un Dios. Quizás está cegado, pero no completamente cegado. Es importante que entendamos eso. Porque muchas veces decimos, bueno, pero ese es bueno, ¿qué mal hace? ¿Qué mal hace mi vecino? No roba, no le hace daño a nadie. Pero eso no nos hace salvos. Así como nosotros somos pecadores, el vecino también. Pero Dios llegó a nuestras vidas, llegó a nuestro corazón. Dios nos entregó una vida nueva. Y hoy no vivimos según lo que vemos con nuestros ojos. Porque a nuestro parecer hay muchas cosas que parecen buenas. Pero sabe que hoy entendemos que nuestro bien solo lo hallamos en Dios. Que no hay bien para nosotros fuera del Señor. Y esto es ciertísimo para todos y cada uno de nosotros. Sabemos que aún en nuestra vida hay pecado. Cada día que me levanto, cada día que camino hay pecado. Hay pecado. Pero nos acercamos a Él sabiendo que Él, conociendo nuestro corazón, nos acercamos en fe en Él y Él lo recibe. Dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sabe que la ley no solo nos muestra el carácter de Dios? La ley nos le mostraba a los judíos el pecado, decía lo que estaba mal, decía lo que Dios requería. Pero en el transcurso de toda la palabra, de toda la Biblia, vemos de que no había forma, y esto lo decimos siempre, de que no había manera de que nosotros nos podamos acercar a Dios. Aquí vemos el obrar del Señor. En el versículo 21, cuando habla de la justificación a través de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Esta palabra es hermosa. Es hermosa, que vemos como Pablo primeramente defendía el juicio de Dios. En un principio, anteriormente, él decía, a causa del pecado de los judíos, a causa de que ellos fallaron de su infidelidad, vamos a decir que Dios es injusto, que Dios es infiel. No podemos. Y aquí vemos como Dios mismo nos da la salida, nos da la salvación. A través de la fe en el Señor Jesús. ¿Sabe que muchas veces pensamos, nunca se puso a pensar en el libre albedrío, cómo llegamos al Señor? Muchas veces he creído que era decisión mía, que un día yo me levanté y dije, bueno, voy a buscar al Señor, voy a ir a la iglesia. Pero sabe de que no hay manera de que nosotros nos acerquemos sin que el Señor obre primeramente en nuestro corazón. Porque al estar corrompidos por el pecado, al llamado del Señor, nuestra respuesta siempre fue negativa. Amábamos el pecado, aborrecíamos a Dios y todo lo que tenía que ver con Dios. Y sabe que cada vez que pecamos, sabe que cada vez que le erramos, estamos demostrando al Señor de que deseamos más el pecado que a Él. Por eso, más allá de que hace mucho tiempo estemos acá, más allá de que un día le hayamos dicho sí, necesitamos cada día de Él. Usted dirá, no, yo me arrepentí, yo hice oración de fe, yo creí, yo creo en Jesús. Y entonces, ¿por qué seguimos siendo tentados? Y entonces, ¿por qué siempre la tentación está golpeando a nuestra puerta? ¿Por qué sigo fallando? Porque dependemos completamente de Él. Hermano, todos venimos con una necesidad, con muchísimas necesidades. Quizás algunos llegaron, no, porque quizás tiene un pedido de oración, tiene un familiar enfermo, tiene una enfermedad usted, tiene una necesidad económica. Pero nuestra mayor necesidad es Cristo. Y quizás no lo entendía, quizás todavía no lo entiendo. Quizás no alcanzo a comprender aún la gravedad de mi error, la gravedad de mi pecado. Quizás creo que su soberanía, su control está limitado a lo que yo quiera hacer, a mi voluntad, a mis deseos. Déjeme decirle que no es así. Sabe que su voluntad, su propósito es mayor que nuestra vida. Es más grande que mi vida. Sabe que cuando meditaba su palabra y entendía esto, me daba cuenta de que cuánta vanidad hay en mi vida,
Cuánta vanidad hay en mis pensamientos, en lo que quiero hacer, que muchas veces pareciera que su voluntad, su propósito está limitada a mi trabajo, a mis horarios, a las ganas que yo tenga de hacer, a las ganas que yo tenga de buscarle. Pero, cuánto he insultado la majestad de Dios, cuánto he insultado a su santidad por creer y pensar de esta manera. Qué pequeño he mostrado a mi Dios delante de los que me ven afuera, en el trabajo, en el mundo. Hermanos, Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. ¿Sabe que cuando vemos el ser de Dios entendemos en su inmensidad? Que no es que Dios está acá, Dios está en China, Dios está en el fondo del mar. Dios es Dios acá, Dios es Dios en China, Dios es Dios en el fondo del mar y Dios sigue siendo Dios. Como decía mi hermana hoy orando, nosotros cambiamos, nuestra voluntad, lo que queremos hacer, lo que queremos pensar, todo el tiempo se cambia. Somos muy fluctuantes, pero es Dios el que no cambia. Y eso es bueno. Y eso es verdaderamente bueno para nosotros, que Él no cambia más allá de lo que yo pueda hacer, más allá de mi infidelidad, más allá de todo lo que yo pueda decir, todo lo que yo le pueda errar. Él no cambia. Él nos ama. Él nos ama. Más allá de que yo a veces quiera venir, a veces no. Hoy quizás vine sin ganas. Quizás vine con la última fuerza. Quizás me senté y dije, no sé ni por qué estoy acá. Pero déjame decirte que el Señor te ama. El Señor nos ama. Y somos recontra pecadores. Imagínense que ni siquiera usted se imagina lo pecador que es. Ni siquiera nosotros nos imaginamos la gravedad de nuestro pecado. ¿Cómo insultamos su nombre cuando preferimos hacer primero lo que yo quiero, mi voluntad? ¿Y cómo puede ser que me levanto y digo, no, Señor, yo le entregué al Señor mi vida, yo le entregué todo, yo le quiero seguir? Y me levanto a la mañana y ni siquiera sé si voy a hacer el devocional. Hermanos, hoy, un nuevo día se nos ha entregado una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, es increíble la misericordia de Dios, que un día más se entrega una nueva oportunidad. Y quizás hoy me vaya y mañana me levante como todos los días, sin saber qué quiero hacer de mi vida, sin saber qué va a pasar. Pensando que ya bueno, mañana va a haber misericordia. Yo no lo sé. Yo no sé si mañana me voy a levantar. Yo no sé si mañana voy a poder ver a mi familia nuevamente. Yo solo sé que el Señor hoy me trajo. Y hay un propósito que es más grande que nuestra vida, que es más grande que nuestros deseos. Hermanos, rindámonos completamente al Señor. Completamente. Porque es nuestra necesidad. Necesitamos al Señor, Él no necesita de nosotros. No había necesidad de que nos diera una nueva oportunidad hoy. Pero Él ha decidido tener misericordia. Qué bueno que es nuestro Señor. Qué bueno que es nuestro Dios. Que miro mi vida y veo tantos beneficios, tantos regalos. ¿Y cómo lo respondo yo? Ofendiendo su nombre. Insultando su gloria. Y Él nos vuelve a llamar, Él nos vuelve a traer, Él nos vuelve a dar una oportunidad. ¿Sabe que Él nos escogió? Él nos escogió. Pero ¿sabe cuál es la seguridad, la mayor seguridad que tenemos? De que nuestra salvación descansa solamente en Él. En Él. Y si sigue habiendo oportunidad, yo confío. Yo confío. Pero hermanos, este es el momento, este es el día. Las puertas siguen abiertas. Él nos sigue llamando, Él sigue derramando misericordia. No juguemos con Dios, hermano.
Sabemos que Él es bueno, que Él nos ama, pero no juguemos con el Señor. O le agradamos a Él o le agradamos al mundo. Creo que prefiero agradarle a Él. Busquemos su voluntad. Busquemos que Él ilumine nuestra vida, nuestro entendimiento, para poder caminar cada día hacia su verdad. Hacia su verdad. Encomiende su vida, su familia, sus hijos. Que si vemos nuestro hogar, no merecemos nada. La verdad, la realidad es que no merecemos nada. Porque no había nada bueno en nosotros, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que me anima, lo que me impulsa? Que el Señor nos ha llamado por lo que sabíamos, por lo que teníamos. Él nos llamó porque Él puede hacer algo grande en nosotros. Él nos llamó por lo que Él va a hacer en nosotros. Y es algo verdaderamente maravilloso. Algo que ni yo puedo imaginar. Pero Él lo sabe. Él lo conoce. ¿Y en quién vamos a confiar? ¿Acaso Dios es injusto? Dios es tan justo, que como no podía pasar por alto nuestro pecado, su Hijo tuvo que pagar por eso. Vivamos para Él. Nuestra vida es de Él. Toda nuestra vida. Cada área de nuestra vida es para el Señor. No limitemos al Señor a nuestros tiempos. ¿Sabe que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, cuando verdaderamente nos rendimos a Él, Él acomoda todas las cosas? Él acomoda todas las cosas. ¿Sabe que no me gusta hablar de mí, pero yo le he encomendado mi vida al Señor y con el tiempo le he dicho, Señor, yo quiero tener más tiempo para ti. No es que quiero dejar de trabajar. Si tengo que trabajar, hay que trabajar. Pero Señor, acomoda mis tiempos. Acomoda mis tiempos, Señor. Y saben que por mi trabajo me tocaba viajar demasiado. Pero gracias al Señor, Él fue acomodando mis tiempos. Hoy tengo trabajo que no, quizás a veces tengo que viajar, pero gracias al Señor, Él va acomodando todas las cosas para que pueda llegar, pueda estar. Pero yo confío, no me quedo con eso. Sé que el Señor va a seguir acomodando más las cosas. Porque mi anhelo es servirle a Él. Yo creo que nuestro mayor anhelo tiene que ser agradar a Dios. Buscar su aprobación. Por eso, hermanos, rindámosle todo a Él. Todo a Él. No hay otra manera, no hay un secreto, nada raro acá. Nuestra vida depende del Señor. Y qué bueno que sea así, porque es por la única manera que estamos de pie, por la única manera en la que hoy yo lo puedo ver a usted me ve a mí, porque Dios es verdaderamente bueno. Y hoy un día más hay misericordia. Póngase de pie, hermano.